La peligrosa tormenta, que arrastra lo que se conoce como un río atmosférico, está azotando California mientras hablamos. Evacuación. Dios mío. Recientemente, un patrón comenzó a aflorar en Estados Unidos, silenciosamente al principio, y luego de repente en Sierra Nevada y el norte de California. Un sistema invernal estancado intensificó su control, trayendo nieve, hielo y lluvia helada a áreas ya bajo tensión. Más al sur, un abrupto descenso de temperatura se instaló de la noche a la mañana, dejando a la vida silvestre inmóvil y el paisaje enmudeciendo en lugares donde el movimiento y el sonido suelen ser constantes. Casi al mismo tiempo, en el sur de Missouri, los residentes vieron cómo agua lodosa se abría paso por las carreteras sin lluvia, sin tormentas y sin previo aviso. Estos acontecimientos no se desarrollan de forma aislada. Están llegando juntos, y la pregunta ya no es simplemente qué está sucediendo, sino que está comenzando a agitarse bajo la superficie. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y quédate con nosotros. A principios de 2026, los meteorólogos comenzaron a monitorear de cerca un patrón invernal inusual que se desarrollaba en California, extendiéndose desde la costa del Pacífico a través del Valle Central hasta Sierra Nevada. Este corredor vital incluye algunas de las regiones más densamente pobladas del estado, así como infraestructura crítica de transporte y energía, donde las condiciones invernales prolongadas pueden afectar la vida diaria a una escala masiva. Al principio, el patrón parecía coherente con la variabilidad estacional. Pero a medida que se actualizaban los pronósticos, quedó claro que un sistema persistente y más grande lo estaba manteniendo en su lugar. En lugar de un solo sistema meteorológico que se movía hacia el interior y se disipaba, el patrón se estancó. Sucesivos ríos atmosféricos continuaron llegando, alimentando las mismas regiones con humedad implacable. Mientras el aire frío permanecía atrapado en las elevaciones más altas, la lluvia intensa en las elevaciones más bajas se superponía con la nieve y el hielo en las montañas. La capa de nieve se espesó antes de que se pudieran despejar las carreteras, y llegaron nuevas tormentas antes de que la escorrentía de sistemas anteriores tuviera tiempo de drenar. Lo que se esperaba que pasara, en cambio, persistió, encadenando múltiples eventos invernales consecutivos. La tensión resultante se hizo visible rápidamente. Las principales carreteras que atraviesan los puertos de montaña se cerraron repetidamente. El movimiento de mercancías se ralentizó significativamente a medida que las líneas ferroviarias y las carreteras enfrentaron graves interrupciones. Los aeropuertos de todo el estado alternaron entre retrasos y cierres a medida que las ventanas de tiempo seguro se redujeron drásticamente. Lo que hizo que la situación fuera especialmente inquietante fue el completo colapso del ritmo estacional. El invierno en estas regiones es familiar. Llega, se intensifica y finalmente suelta su control. Esta vez, el alivio no llegó. El frío se mantuvo firme, dejando a los residentes profundamente inseguros, no solo sobre la próxima tormenta, sino sobre cuándo volverían los patrones normales. En la Biblia, la nieve y el hielo a menudo se describen como fuerzas desatadas intencionalmente. El libro de Job registra a Dios preguntando, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia? Job 38, 22-23. Los salmos se hacen eco de esta autoridad sobre el frío mismo, da la nieve como lana, y esparce la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. ¿Quién resistirá a su frío? Salmo 147, 16-17. El énfasis aquí no está en la destrucción, sino en el control. El hielo y la escarcha permanecen hasta que son retirados. Debido a esto, la preocupación más profunda no es cuán frío haga, sino que significa cuando el invierno ya no sigue su curso familiar. Cuando la estación que debería pasar persiste, la escritura lo enmarca como una señal, que llama intencionalmente la atención antes de que siga una interrupción mayor. La preocupación entonces no es simplemente el frío, sino la implicación de un invierno que se niega a terminar. A medida que las ventanas de recuperación se desvanecen y los sistemas pierden la oportunidad de restablecerse, la inquietud crece, no por la tormenta en sí, sino por la sensación insidiosa de que la estabilidad se está perdiendo lentamente, un día congelado a la vez. Mientras los patrones fríos se estancaban en todo el país, sus efectos llegaban silenciosamente más allá de los corredores habituales de tormentas,
instalándose en lugares no acostumbrados al estrés invernal prolongado. En partes de las llanuras del sur y el desierto alto del norte de Nuevo México, el oeste de Oklahoma y el Panhandle de Texas, la temperatura bajó drásticamente durante la noche, trayendo condiciones que pocos residentes esperaban presenciar. Durante el frío repentino, la gente comenzó a notar algo profundamente inquietante. La vida silvestre no huyó. Se detuvo. Se encontraron salamandras aplastadas contra piedras y suelo congelado, inmóviles incluso cuando se acercaban. Pequeños reptiles permanecieron fijos en su lugar a lo largo de las cercas y lechos secos de arroyos. En campos abiertos, ciervos y berrendos permanecieron inmóviles durante largos periodos de tiempo, cabezas levantadas, ojos abiertos, cuerpos rígidos, alertas, pero aparentemente inseguros de cómo avanzar. No hubo pánico, ninguna lesión visible, ningún intento de escape. La vida no colapsó. Se detuvo. Los biólogos explican que la exposición repentina al frío puede ralentizar bruscamente el metabolismo, particularmente en especies sensibles al frío. El cuerpo entra en un estado protector, conservando energía hasta que las condiciones se estabilizan. Científicamente, la explicación es clara. Sin embargo, para aquellos que lo presenciaron, el momento se sintió más pesado que la explicación. Un ranchero describió haber salido antes del amanecer y darse cuenta de que faltaba algo. No movimiento, sino sonido. El paisaje se sentía retenido, como si el ambiente mismo hubiera recibido instrucciones de esperar. La Biblia a menudo describe la reacción de la naturaleza antes de que la humanidad entienda lo que está sucediendo. Habla de un mundo que gime bajo presión, señalando un desequilibrio mucho antes del colapso. Job habla de un silencio impuesto por el frío mismo, por el soplo de Dios se da el hielo, y se congelan las anchas aguas. Job 37, 10. Este momento refleja esa idea, no el caos, sino la restricción. Los profetas describen a los animales sintiendo la presión mucho antes que las personas. Oseas escribe, por lo cual la tierra está de luto, y se extingue todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar morirán. Oseas 4, 3. La secuencia es deliberada. La vida se retira antes de que llegue el colapso. Cuando los animales no huyen ni resisten, sino que simplemente se detienen, sugiere que han alcanzado un umbral más allá del instinto. Y cuando la vida se paraliza sin luchar, surge una pregunta difícil. Si incluso las formas de vida más resistentes están entrando en un estado de suspensión, ¿a qué umbrales se acercan silenciosamente los sistemas de los que dependemos? Antes de continuar, si sientes que algo más profundo está sucediendo, dale me gusta a este vídeo y comenta. Estoy mirando con el corazón. Mientras algunas regiones se mantenían relativamente tranquilas, otras experimentaban lo contrario, agua, moviéndose hacia lugares que nunca antes había alcanzado. A medida que los sistemas invernales continuaron intensificándose, una trayectoria de tormenta separada barrió el Atlántico Medio y el Bajo Valle de Ohio, atravesando Kentucky, el oeste de Pensilvania y el norte del estado de Nueva York. El sistema trajo fuertes lluvias, fuertes ráfagas e inundaciones repentinas a comunidades ya tensas por una estación inestable. A fines de enero de 2026, partes de Pittsburgh y los pueblos ribereños circundantes vieron niveles de lluvia rara vez asociados con el medio invierno. Las calles que normalmente permanecían secas bajo la nieve fueron tomadas en cuestión de horas. Los pasos subterráneos se llenaron rápidamente. Los vecindarios bajos a lo largo de arroyos y afluentes vieron el agua subir más rápido de lo que los desagües pluviales podían liberarla. Las inundaciones repentinas son especialmente peligrosas porque dejan poco tiempo para reaccionar. A diferencia de las inundaciones fluviales de subida lenta, estas crecidas llegaron en minutos. Los residentes describieron la lluvia golpeando los tejados, y luego de repente vertiéndose por las aceras como láminas móviles de vidrio. Lo que comenzó como un aguacero invernal se intensificó rápidamente a una situación que amenazaba la vida. Lo que hizo que este evento fuera inquietante no fue solo la cantidad de lluvia, sino también el momento. Las inundaciones invernales son raras en esta región. La infraestructura está diseñada para el deshielo y el hielo, no para torrentes repentinos de lluvia. Sin embargo, esta inundación se desarrolló junto con temperaturas bajo cero y carreteras heladas a solo millas de distancia. En la Biblia, las inundaciones no se describen meramente como lluvia de arriba,
sino como aguas que atraviesan los límites de abajo. Génesis registra que durante el diluvio, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7 y 11. La imagen es de límites fallando a la vez. Lo que estaba contenido se liberó de repente. Los profetas se hacen eco de este tema de desbordamiento como exposición. Isaías escribe: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. La advertencia se combina con una promesa, pero solo después de que las aguas suben más allá de lo que la gente espera. Y el salmista describe las inundaciones no como aleatorias, sino como fuerzas que revelan debilidad. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su voz. Salmo 93, 3. La preocupación más profunda no es simplemente que ocurran inundaciones, sino que lleguen donde nunca se asumió necesaria la preparación. Cuando el agua cruza límites familiares, desafía suposiciones arraigadas sobre la seguridad y el control. Sin embargo, en medio de esa exposición, la respuesta de la comunidad revela algo más. Cuando los sistemas se tensan y los límites fallan, la compasión a menudo surge primero. Los vecinos tocaron puertas para advertirse unos a otros. Los voluntarios formaron cadenas humanas para guiar a los residentes mayores a través de calles inundadas. Iglesias y centros comunitarios abrieron sus puertas durante la noche, ofreciendo calor, ropa seca y comida a las familias desplazadas por la crecida del agua. El agua reveló lo que la infraestructura no podía sostener. Pero también reveló lo que la gente aún podía: advertir, dar refugio y permanecer juntos cuando el suelo bajo sus expectativas cedía. Mientras el agua inundaba las calles en algunas regiones, un movimiento mucho más inquietante comenzó en otros lugares, esta vez desde abajo. En partes del sur de Missouri, los residentes fueron asustados por un fenómeno que pocos habían visto de primera mano. Sin lluvia, tormentas o inundaciones fluviales cercanas, agua lodosa comenzó a abrirse paso a través del pavimento. El asfalto se abultó. Largas costuras se abrieron. Agua marrón espesa, pesada con el olor a tierra y descomposición, subió a través de grietas en las calles que habían parecido sólidas solo horas antes. La erupción llegó sin previo aviso. El cielo estaba despejado. Los arroyos cercanos permanecían dentro de sus orillas. Sin embargo, el suelo mismo se convirtió en la fuente. Dentro de varias casas, los residentes informaron haber escuchado un sonido sordo de crujido debajo de sus pisos, seguido de sutiles cambios en las paredes de los cimientos. En un vecindario, se pidió a las familias que se fueran temporalmente mientras los funcionarios bloqueaban las calles y evaluaban si la presión subterránea seguía aumentando. Las explicaciones iniciales apuntaron a capas de suelo saturado e infraestructura envejecida. Los ingenieros citaron la acumulación de agua a largo plazo debajo de la superficie, combinada con sistemas subterráneos debilitados, creando una presión que finalmente encontró una liberación. Sobre el papel, el razonamiento tenía sentido. Aún así, muchos residentes lidiaron con una pregunta persistente: ¿por qué ahora? ¿Y por qué con tanta fuerza, sin los desencadenantes habituales? Lo que más inquietó a la gente fue la dirección del movimiento. Se espera que las inundaciones lleguen desde arriba o desde vías fluviales desbordantes. Esto no fue así. Subió hacia arriba. La suposición de que el suelo era firme y confiable fue repentinamente sacudida. Las calles que habían llevado tráfico durante décadas ya no eran dignas de confianza. Eventos como este son raros, pero no son aleatorios. La presión debajo de la superficie a menudo se acumula silenciosamente, inadvertida, hasta que se cruza un umbral. Cuando la superficie finalmente responde, no es el comienzo del problema. Es el momento en que lo oculto ya no puede permanecer contenido. En el Antiguo Testamento, los momentos en que la tierra se abre se describen como momentos de exposición. En el libro de Números, una ruptura repentina desde abajo sirve como una advertencia clara. La tierra se abrió debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó. Números 16, 31-32. El evento no sigue a la lluvia o la tormenta. Viene de abajo, revelando una inestabilidad ya presente. El salmista se hace eco de esta imagen de aguas que se mueven hacia arriba. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
Salmo 42, 7, describiendo fuerzas que suben más allá de lo esperado. Y Job habla de la tierra misma entregando lo que contiene, él descubre las profundidades de las tinieblas, y saca a luz la sombra de muerte. Job 12 y 22. Lo que está enterrado no permanece oculto para siempre. La preocupación más profunda entonces no es solo el daño causado en la superficie, sino lo que representa. Cuando el suelo comienza a empujar hacia atrás, la escritura lo enmarca como una señal, presión ignorada durante mucho tiempo, que finalmente rompe la restricción. La pregunta no es simplemente por qué falló el pavimento ese día. Es porque las presiones invisibles se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para abrirse camino hacia arriba. Y si lo que está bajo nuestros pies ya no puede contenerse, cuanta más tensión se está acumulando en lugares aún invisibles, ¿esperando su propio momento de salir a la superficie? A medida que la tensión continuaba aflorando bajo tierra, un cambio igualmente inquietante apareció arriba, uno que se resistió a la explicación ordinaria. A lo largo de partes de la costa del sur de California, particularmente cerca de San Diego y el condado de Orange, los residentes comenzaron a notar un cambio dramático en el cielo nocturno durante las primeras horas de la mañana. En lugar de la oscuridad habitual que se desvanece en el amanecer, el horizonte brilló con un amplio baño de carmesí y naranja apagados. La luz no subió ni se extendió como un amanecer. Simplemente apareció y permaneció. Lo que hizo que la vista fuera especialmente preocupante fue la quietud. No había incendios forestales cercanos, no había avisos de humo. No había tormentas en alta mar que reflejaran la luz de la ciudad hacia la costa. La capa marina era delgada. El aire estaba despejado. Las estaciones meteorológicas no informaron nada inusual que explicara el color o su persistencia. Un residente que había salido justo después de las 4 de la madrugada describió el momento en voz baja. Al principio pensé que era un incendio, pero no había humo, ni olor. El cielo no se movía. Se sentía como si solo nos estuviera mirando. Me quedé allí más tiempo de lo que pretendía porque algo me dijo que no mirara hacia otro lado. Otros describieron una inquietud similar. El brillo no parpadeó. No pulsó ni cambió con el paso de las nubes. Permaneció uniforme, tranquilo y suspendido, extendiéndose por el horizonte durante casi una hora antes de desvanecerse lentamente. Para muchos, el silencio que acompañaba a la luz era más inquietante que el color mismo. Los científicos a menudo señalan raras reflexiones atmosféricas, materia particulada distante o interacciones entre nubes bajas y fuentes de luz urbana cuando los cielos adquieren tonos inusuales. Si bien estas explicaciones pueden dar cuenta de efectos breves o cambiantes, no siempre se alinean con lo que se informó aquí, un horizonte extendido, uniformemente iluminado, sin movimiento ni distorsión. En lugar de tranquilidad, las explicaciones dejaron espacio para la incertidumbre. En el Antiguo Testamento, los cambios en los cielos no se presentan como anomalías aleatorias. Se describen como señales destinadas a despertar la atención en lugar de incitar al pánico. El profeta Joel escribe, «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo». Joel 2 y 30. El énfasis no está en la destrucción, sino en el reconocimiento, signos que aparecen donde la gente está acostumbrada a la certeza. Isaías habla del cielo mismo respondiendo cuando los cimientos se mueven abajo, porque de lo alto se abrieron ventanas, y cimentaron los fundamentos de la tierra. Isaías 12 y 18. El movimiento de arriba refleja la tensión de abajo. Y en Job, los cielos se describen como capaces de dar testimonio, con su aliento él aclara los cielos. Job 26, 13, sugiriendo que lo que aparece arriba no carece de propósito. Lo que más inquieta a la gente no es el color del cielo, sino la ausencia de una causa clara. Cuando los cielos se comportan de maneras desconocidas, interrumpe la tranquila suposición de que todo lo que está sobre nosotros es predecible y contenido. Cuando el horizonte brilla sin previo aviso o explicación, la atención ya no es opcional. Se convierte en un momento que pide ser notado, no a través del miedo, sino a través de la insistencia. Y cuando tanto la tierra como el cielo comienzan a señalar a la vez, la escritura sugiere que no es coincidencia, sino comunicación, invitando a la conciencia antes de que sigan las consecuencias. Mientras el cielo continuaba mostrando colores desconocidos arriba, apareció una vista aún más inquietante donde los límites son normalmente absolutos.
frente a la costa del sur de Luisiana, cerca del borde del Golfo de México. Residentes y trabajadores en alta mar informaron un fenómeno breve pero sorprendente una noche, líneas de llamas que parecían moverse sobre la superficie del agua. La luz era visible desde la orilla y desde pequeñas embarcaciones, lo suficientemente estable como para distinguirse claramente de los reflejos, pero lo suficientemente fugaz como para no dejar rastro. No hubo informes de fugas de petróleo, ni colisiones en el mar, ni visible mancha de combustible que se extendiera por la superficie. El agua misma estaba en calma, con solo un ligero oleaje bajo vientos suaves. Sin embargo, delgadas bandas de fuego parecieron flotar justo por encima de las olas, brillando de color naranja contra el agua oscura. No se extendieron. No surgieron. Mantuvieron su forma durante varios segundos, luego se desvanecieron, dejando la superficie inalterada, como si nada hubiera pasado. Un pescador que había estado revisando sus redes cerca del anochecer describió el momento en voz baja. He estado en estas aguas toda mi vida. El fuego no se sienta en el mar de esa manera. No fue una explosión. No fue un caos. Simplemente estaba allí, y luego se fue. Eso es lo que me asustó. Las explicaciones iniciales apuntaron a posibles filtraciones de gas, raras interacciones químicas o una breve ignición superficial. Si bien tales teorías pueden explicar incidentes aislados, luchan por dar cuenta de lo que los testigos enfatizaron más, la restricción. Nada se encendió a su alrededor. Nada se quemó después. Ningún olor persistió. No quedaron escombros. Lo que hizo que el momento fuera inquietante no fue la violencia, sino el control. El fuego no se comportó como un accidente. No escaló. Apareció donde no debería existir y luego se retiró. En el Antiguo Testamento, el fuego que aparece donde los límites deberían evitarlo a menudo se describe no como un juicio inmediato, sino como un signo de presencia o advertencia divina. Durante el escape de Israel a través del mar, la Escritura registra que el ángel de Dios se puso detrás de ellos, y la columna de fuego se interpuso entre el campamento y el mar. Éxodo 14, 19-20. El fuego y el agua ocupan el mismo espacio, no para destruir, sino para señalar la intervención. Los salmos hablan de esta autoridad sobre elementos que nunca deberían mezclarse, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Salmo 29, 3. El fuego en la Escritura a menudo marca un límite que se está probando, no borrando. Y en la visión de Habacuc, la presencia divina se mueve a través de la creación misma. Su resplandor fue como la luz, se paró, y midió la tierra. Habacuc 3, 4, 6. La medición viene antes de la acción. El mar ha simbolizado durante mucho tiempo la separación y la restricción, manteniendo a raya las fuerzas fuera del control humano. Cuando incluso el océano parece permitir que exista fuego sobre él, aunque sea brevemente, inquieta no por el daño, sino por la implicación. La pregunta que queda no es simplemente qué causó las llamas. Es lo que sugieren. Si uno de los límites más confiables de la naturaleza puede doblarse sin romperse, plantea una preocupación más profunda. ¿Cuántos de los límites de los que dependemos se mantienen en su lugar solo hasta que ya no son necesarios? Y si es así, ¿qué límite podría ser probado a continuación? A medida que los límites aislados se debilitaron uno por uno, el desarrollo más inquietante surgió cuando múltiples sistemas comenzaron a fallar al mismo tiempo. Lo que alguna vez pareció ser perturbaciones separadas de repente convergió en varios estados de E.U. Las condiciones climáticas que rara vez coinciden comenzaron a desarrollarse simultáneamente. En algunas regiones, las aguas de las inundaciones se derramaron sobre las calles y abrumaron los sistemas de drenaje. En otras, las tormentas de hielo cubrieron carreteras y líneas eléctricas en capas gruesas. La nieve continuó cayendo en áreas ya bloqueadas por temperaturas bajo cero, mientras que una densa niebla se instaló sobre carreteras y centros urbanos, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos coches de longitud. Estos eventos no llegaron en secuencia. Se superpusieron. Las redes de transporte fueron de las primeras en mostrar tensión. Los aeropuertos suspendieron las operaciones a medida que las pistas se congelaron o la visibilidad cayó por debajo de los umbrales seguros. Las principales carreteras se volvieron inutilizables, algunas sumergidas, otras bloqueadas por el hielo.
El tráfico ferroviario se ralentizó o se detuvo por completo. Lo que normalmente funciona como un sistema nacional interconectado se fracturó en zonas aisladas, cada una frente a un peligro diferente en el mismo momento. Las cadenas de suministro siguieron de cerca. Los envíos de combustible se retrasaron. Los envíos de comestibles se estancaron a mitad de camino. Los centros de distribución lucharon por redirigir las cargas a medida que las condiciones cambiaban más rápido de lo que los sistemas de planificación podían ajustarse. La infraestructura diseñada para absorber una interrupción a la vez se vio obligada a llevar varias a la vez y comenzó a doblarse. Los meteorólogos se refirieron a estas condiciones como sistemas estancados, patrones que ya no se movían y se despejaban como se esperaba. El aire frío permaneció atrapado. La humedad continuó alimentando las tormentas. La niebla persistió durante las horas del día en lugar de levantarse. Técnicamente, las explicaciones eran medibles. Sobre el terreno, la experiencia se sintió más simple y pesada. Un camionero varado durante la noche en un intercambio cerrado lo describió claramente. Cada dirección estaba bloqueada. Agua detrás de mí, hielo delante, niebla por todas partes. No era solo mal tiempo. Se sentía como si no hubiera forma de pasar. Los residentes de las áreas afectadas describieron una sensación similar de confinamiento. Una ruta se inundó, otra se cerró con hielo. Las carreteras restantes se desvanecieron en la niebla. Las opciones familiares desaparecieron. Viajar se convirtió en un cálculo. Las rutinas diarias se disolvieron. El medio ambiente ya no seguía los patrones en los que la gente confiaba. Esta convergencia es lo que más inquieta a los observadores. El clima severo no es nuevo. Pero los extremos que llegan juntos, en capas en lugar de separados, ejercen presión sobre los sistemas construidos alrededor del tiempo y el orden. Cuando esas suposiciones fallan, la resistencia se erosiona rápidamente. En el Antiguo Testamento, los momentos de interrupción en capas se describen no como golpes únicos, sino como tensión agravada. Eclesiastés advierte, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Eclesiastés 11, 3, una imagen de acumulación que finalmente se libera. El profeta Nahum habla de caminos que desaparecen bajo condiciones superpuestas. Los carros se precipitan en las calles, en las plazas se revuelven, su aspecto es como de antorchas encendidas. Corren como relámpagos. Nahum 2, 4, 5. Isaías describe una tierra bajo presión sostenida en lugar de un colapso repentino. La ciudad del caos fue destruida, toda casa ha sido cerrada, para que no entre nadie. Isaías 24, 10, 12. El énfasis no es la destrucción instantánea, sino los sistemas que pierden la coordinación bajo un estrés superpuesto. Lo que la gente está enfrentando ahora no es un desastre, sino un colapso del ritmo. Cuando las inundaciones, el hielo, la nieve y la niebla chocan, el peligro no es solo físico. Es estructural. Los sistemas diseñados para funcionar independientemente comienzan a interferir entre sí. La pregunta que persiste ya no es cuán severo se vuelve un solo evento. Es qué sucede cuando nada funciona como solía hacerlo. Y cuando el tiempo de recuperación desaparece silenciosamente, dejando que la presión se acumule sin liberación. ¿Es Jesús el único camino? A veces, las preguntas sobre la verdad pueden ser incómodas. Cuando hablamos de Jesús como el camino para conocer a Dios o el único camino para conocer a Dios, estamos reflexionando sobre sus afirmaciones de ser Dios con nosotros en forma humana. Demos un paso atrás. ¿Qué piensas cuando miras a Jesús? Cuando imaginas a Jesús, ¿es un hombre en sandalias con mechones dorados y fluidos en una túnica blanca? ¿Es una figura bidimensional en una vidriera? ¿Es Jesús un buen maestro moral o un revolucionario de izquierda al estilo cliché? ¿Es Jesús un gurú espiritual o quizás incluso una mala palabra? ¿Es Jesús una figura distante de una época pasada en la que podríamos haber pensado ocasionalmente, pero no muy relevante para nosotros? El comienzo del Evangelio de Juan afirma que Jesucristo es Dios con nosotros. En la famosa canción, Joan Osborne preguntó, ¿qué pasaría si Dios fuera uno de nosotros? ¿Solo un vago como uno de nosotros? ¿Solo un extraño en el autobús tratando de llegar a casa? En contraste, Juan escribe, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 1-4, 14, NVI. El Evangelio de Juan nos presenta el profundo concepto de Dios el Verbo. Esa primera frase es sencilla de leer, pero es tan profunda que las mentes más grandes han tenido que lidiar con ella durante siglos y han encontrado niveles de significado. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si el Verbo era Dios, ¿cómo puede Dios estar con Dios? Juan introduce la naturaleza de Dios como una comunión, y eso es inmensamente importante. Dios es una Trinidad, un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una comunión en sí mismo. Dios experimenta la relación en su mismo ser. Dios es el Verbo que está en el principio. Y esta palabra en griego es el término logos, del que derivamos la idea de lógica. La palabra logos ya tenía un significado en el mundo grecorromano. Los estoicos la usaban como el principio racional detrás del universo. El pensamiento, la razón, incluso la ciencia misma se derivaron de la idea del logos. Pero también se usó para describir la expresión del habla. Logos era una palabra hablada. Aquí, Juan toma esta palabra logos, que la gente ya entendía hasta cierto punto, y la aplica específicamente a Jesús. Dice que Jesús es Dios el logos, Dios el Verbo. Él es el que siempre ha existido con su Padre, y Él es la fuente de la creación y la información. Antes de la teoría del Big Bang, los científicos solían creer que el universo era eterno. Los oponentes de la teoría del Big Bang se opusieron a ella porque su propagación parecía llevar a la gente a creer la Biblia, que el universo tuvo un comienzo, que el universo fue hecho. Anteriormente, cuando leímos el pasaje de que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, esa idea significa que el Dios eterno, el creador del mundo, dio existencia a este universo que no fue siempre eterno, que tuvo un comienzo. El que está detrás de él, Jesús el Hijo de Dios, la primera causa encausada del universo, es el Logos, de donde proviene toda la información del mundo, todo el ADN. Él, ese Logos, toma carne y habita entre nosotros. Jesús es Dios encarnado, Dios que descendió a nosotros. Él es el que viene en el espacio, el tiempo y la historia. En Jesús, Dios no solo observa este mundo con su enfermedad y sufrimiento. No solo permanece lejos. Ni siquiera solo envía un libro de reglas para que podamos, por pura determinación, mejorarnos. No da a la gente extrañas alucinaciones que necesitan interpretar de alguna manera. Él mismo viene, tomando carne humana, y vive en esta tierra para que la gente pueda conocerlo a Él y conocer a Dios. Entonces, no es realmente sorprendente que en el Evangelio de Juan, 15 veces en referencia a Jesús, pida a la gente que mire, y aquí, vea. Está diciendo que esto es absolutamente asombroso. Ningún intento de la humanidad de encontrar a Dios, de escalar nuestro camino hacia Dios, podría aproximarse a esto, la gloria infinita del Creador entrando en nuestro mundo como un hombre, como un ser humano. ¿Mirarás? ¿Verás? Ahora Juan afirma que lo hemos visto y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito. Y escribe su Evangelio para que otras personas como tú y yo, puedan verlo y conocerlo. Así que esa es la afirmación central sobre Jesús como el camino hacia Dios. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. Vamos a empezar con inundaciones intensas en la costa oeste. Algo inusual se está desarrollando en Estados Unidos esta noche. En California, las lluvias implacables han transformado vecindarios enteros en ríos en movimiento, arrastrando coches e inundando hogares en minutos. Mientras el oeste lucha contra el agua, el medio oeste enfrenta una crisis diferente a medida que fisuras repentinas se abren a lo largo de grandes extensiones de tierras de cultivo. Más al norte, Alaska está atrapada bajo una nieve récord que se niega a detenerse. Y en varios estados costeros, los animales están abandonando rutas familiares, como si sintieran algo que los humanos no pueden. Lo que está perturbando a millones no es un desastre,
sino la cercanía con la que se están desarrollando estos eventos. Cuando los patrones se alinean tan rápidamente, exigen atención. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y quédate con nosotros. A lo largo de la costa de California, la lluvia hizo algo que muchas personas nunca habían presenciado en su vida. Lo que comenzó como una lluvia constante se intensificó repentinamente en un torrente implacable, abrumando los desagües pluviales y convirtiendo calles enteras en ríos de movimiento rápido. El agua empujó a través de los vecindarios con una fuerza que se sintió antinatural, arrastrando coches de las carreteras e inundando hogares en minutos. Esto no era una tormenta que pasaba. Era agua invadiendo lugares que la gente creía protegidos. Lo que hizo que la inundación fuera aún más inquietante fue la magnitud. No era una ciudad o un condado que enfrentaba problemas. Desde el norte de California hasta Los Ángeles y San Diego, múltiples regiones fueron engullidas simultáneamente. El momento por sí solo hizo que fuera difícil descartarlo como coincidencia. Se sintió como si un sistema destinado a gestionar el agua hubiera fallado en todas partes a la vez. A medida que el agua subía, la tierra cedió. Las laderas saturadas más allá de su capacidad colapsaron sin previo aviso. Lodo y escombros surgieron cuesta abajo, enterrando carreteras bajo metros de tierra. Los puentes se debilitaron, las alcantarillas se desbordaron y bloques enteros quedaron aislados a medida que las rutas de acceso desaparecían. Estas fallas no se desarrollaron gradualmente. Un colapso desencadenó otro en una reacción en cadena rápida e imparable. Los ingenieros confirmaron más tarde lo que muchos temían. La infraestructura no falló debido a la lluvia. La lluvia expuso debilidades que se habían estado acumulando mucho antes de que alguien se diera cuenta. Los sistemas diseñados hace décadas se enfrentaron a condiciones mucho más allá de sus límites previstos. Los hogares que alguna vez se consideraron seguros se volvieron vulnerables. Las calles diseñadas para manejar tormentas estacionales fueron tomadas. Los mapas de control de inundaciones ya no coincidían con la realidad. La confiabilidad en la que la gente confió durante años se disolvió bajo el volumen y la velocidad del agua. Pero el momento más alarmante llegó cuando la inundación cruzó a la vida diaria. Escuelas, distritos comerciales y vecindarios residenciales quedaron sumergidos. Comunidades enteras en San José, Ventura, Santa Bárbara, Sacramento y el Condado de Los Ángeles se vieron obligadas a evacuaciones repentinas. Los lugares que habían manejado innumerables tormentas antes ahora no ofrecían protección en absoluto. El miedo no provino solo de la destrucción. Provino de la comprensión de que los lugares etiquetados como seguros eran seguros solo bajo condiciones antiguas, condiciones que ya no existen. La Escritura advirtió sobre momentos como este, describiendo un momento en que el mar y las olas rugirán. En lenguaje bíblico, esto no se refiere solo a los océanos, sino a las aguas que cruzan límites físicos, estructurales y simbólicos. Cuando el agua se mueve donde no debe, se presenta no como caos, sino como una señal de que un cambio mayor está en marcha. Así que la pregunta se vuelve inevitable: si el agua puede reclamar tanto terreno tan rápidamente, ¿qué más podría estar a punto de cambiar a continuación? En todo el Medio Oeste, el suelo hizo algo que nadie esperaba. Al principio, los residentes notaron grietas delgadas y de aspecto inofensivo que se tejían a través de los campos, líneas tan rectas que parecían antinaturales. Los funcionarios locales asumieron lo mismo que siempre hacen: saturación del suelo, hundimiento rutinario, erosión ordinaria. Pero en cuestión de horas, las grietas se ensancharon. Las líneas rectas se convirtieron en rupturas profundas, y lo que comenzó como pulgadas se abrió en pies, extendiéndose a través de tierras de cultivo con una precisión inquietante. Cuando el metraje de drones bajó cámaras y equipos de iluminación, se capturó algo aún más inquietante. Las fisuras no se formaron erráticamente, como suele comportarse el suelo roto. En cambio, corrieron en caminos continuos e ininterrumpidos a través de múltiples propiedades. Algunas se extendieron por cientos de metros, cortando campos, carreteras y líneas de cerca sin desviación, como si la tierra estuviera siendo separada por debajo en lugar de colapsar por encima. Pero el shock más profundo se produjo cuando los geólogos examinaron las capas expuestas debajo de la tierra partida. Las paredes interiores de las fisuras eran inusualmente lisas en algunos lugares, no dentadas o destrozadas como lo serían las roturas típicas del suelo.
ciertas secciones parecían formadas, casi talladas con ángulos limpios y repetitivos que desafiaban la aleatoriedad de la erosión natural. Y incrustadas dentro de esas paredes había marcas, patrones en la piedra que no coincidían con marcas de arado, daños de maquinaria o cualquier textura geológica conocida. Los expertos señalaron que los símbolos, si es que podían llamarse símbolos, no se parecían a petroglifos nativos americanos, inscripciones de colonos, herramientas mineras o refuerzo estructural. Eran demasiado consistentes, demasiado deliberados, demasiado profundos en las capas de la tierra para ser modernos. Igualmente inquietante era la profundidad a la que existían estos patrones. Se encontraron metros debajo de la superficie, sellados en capas compactadas que deberían haber permanecido intactas durante siglos. No había túneles, ni entradas, ni evidencia de excavación previa. Todo sobre la formación sugería que cualesquiera que fueran estas marcas, nunca estuvieron destinadas a ser vistas, ni por esta generación, y quizás por ninguna. En la escritura, las cosas ocultas que salen a la superficie rara vez se describen como casualidad. Escritos sellados, cámaras enterradas y signos ocultos aparecen durante momentos de transición, revelados solo cuando es el momento adecuado. Daniel habla de palabras selladas hasta el final. Isaías habla de cosas profundas sacadas a la luz. El acto de revelar no es aleatorio. Está cronometrado, lo que obliga a una pregunta incómoda: si el suelo se abrió ahora, ¿por qué ahora? ¿Qué desencadenó este desvelamiento? Mientras las fisuras del Medio Oeste se ensanchan y exponen lo que estuvo oculto durante tanto tiempo, otro cambio ya se estaba desarrollando más al norte. Esta vez, no a través del colapso o la exposición, sino a través de una presión lenta y silenciosa. Antes de continuar, si sientes que algo más profundo está sucediendo, comenta: estoy mirando, porque la conciencia a menudo viene antes de la comprensión. En el sur y centro de Alaska, la nieve no llegó en tormentas u olas. Simplemente nunca se detuvo. Día tras día, nieve densa y cargada de humedad cayó en volúmenes que los lugareños nunca habían experimentado. Los caminos de entrada paleados antes del amanecer fueron enterrados nuevamente a media mañana. Las carreteras despejadas al amanecer se desvanecieron bajo nuevas mantas blancas al mediodía. Lo que los residentes se dieron cuenta rápidamente fue escalofriante. Esto no era una tormenta que pasaba. Esto era acumulación sin pausa. El peso se acumuló más rápido de lo que las comunidades podían responder. Los techos se doblaron bajo la carga. Los árboles se inclinaron hasta que se rompieron, arrastrando las líneas eléctricas con ellos. Los equipos de emergencia lucharon por llegar a los vecindarios aislados por imponentes bancos de nieve. Esta noche, la noticia de última hora mientras llegamos a esta tormenta que golpea justo antes de Acción de Gracias. ¡Dios mío! ¿Viste eso? Acontecimientos inquietantes se están desarrollando en todo Estados Unidos, dejando a millones sin una respuesta. Desde el borde del Pacífico hasta el profundo sur, abarcando desde aguas tranquilas hasta iglesias abarrotadas, los estadounidenses están capturando señales que nunca antes habían encontrado, eventos que parecen difuminar el límite entre lo natural y lo invisible. Una figura radiante con forma humana manifestándose dentro de una iglesia a medianoche. Una cola masiva, parecida a una serpiente, retorciéndose sobre un lago. Tormentas misteriosas que estallan en todo el país en medio de la temporada de viajes más concurrida en 15 años. Y ahora, misteriosos sumideros que exhalan columnas de humo oscuro. ¿Son estos meros accidentes del azar o advertencias de que el mundo se está inclinando hacia algo más grande? Antes de profundizar, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo nos permite sacar estas revelaciones críticas de las sombras. Se desarrolló en los momentos justo antes del amanecer a lo largo de la costa del Pacífico, una hora en que el mar permanece oscuro y el horizonte ofrece solo el más mínimo indicio de la mañana. Los pescadores que preparaban sus redes fueron los primeros en registrar que algo andaba mal. Mucho más allá de las olas, un tenue resplandor parpadeó bajo la superficie, irregular pero contenido. Al principio, se descartó como un reflejo, luz que se doblaba extrañamente a través de agua revuelta. Pero en segundos, el brillo se intensificó, se tensó y se elevó en el aire en forma de un círculo impecable. Los testigos describieron más tarde un vasto anillo de fuego blanco azulado pálido suspendido silenciosamente sobre el océano. Su simetría era inquietante.
Los bordes eran precisos, casi severos, como si hubieran sido dibujados con intención. La circunferencia se extendió un estimado de 300 a 500 metros. Debajo, el mar permaneció inalterado. Sin ondulaciones, sin oleaje. Arriba, el cielo se mantuvo apagado. En cambio, la luz surgió y retrocedió en un pulso constante, dando la inquietante impresión de que el mar mismo estaba inhalando y exhalando. Varios observadores dijeron que el ritmo se sentía casi sensible. Los teléfonos se levantaron sin dudarlo. El metraje que ahora se ve muestra el anillo colgando perfectamente quieto, girando imperceptiblemente, su resplandor aumentando y disminuyendo en un ciclo controlado. Luego vino el detalle más inquietante. El agua directamente debajo comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, lo suficientemente ancha como para parecerse a un remolino, pero sin viento, oleaje o caos superficial que pudiera explicarlo. El radar de la Guardia Costera no registró nada inusual. El control de tráfico aéreo informó cielos vacíos. Las fuentes militares confirmaron que no había aviones, ni drones, ni zonas de prueba activas, nada que debiera haber ocupado ese espacio aéreo. Durante 4 minutos prolongados, el anillo persistió, su reflejo temblando débilmente sobre la superficie antinaturalmente tranquila. Luego, tan silenciosamente como había emergido, comenzó a descender lentamente, deliberadamente, deslizándose de nuevo en el mar como si pasara por un umbral invisible. La luz se hundió hasta que se suavizó en un tenue halo. Momentos después, se había ido. Cuando los científicos revisaron las grabaciones, surgieron teorías, desde plasma atmosférico raro hasta fenómenos bioluminiscentes. Pero ninguna podía explicar la geometría. Ninguna explicó la estructura. Ninguna aclaró cómo la luz mantuvo su forma sobre el agua sin dispersarse o disolverse en vapor por las reglas de la naturaleza. Esa incertidumbre es lo que llevó a muchos en línea a buscar más allá de la ciencia moderna, hacia textos antiguos. El brillo giratorio trajo comparaciones con la visión de Ezequiel, ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, radiantes y decididas, moviéndose no en confusión, sino con orden debajo de la superficie. Otros recordaron las palabras pronunciadas por Jesús en Lucas 9 y 25, habrá señales en las aguas, una advertencia escrita hace milenios, que ahora resuena a través de la pantalla de un teléfono del siglo XXI. ¿Fue el anillo simplemente un raro fenómeno natural o un experimento humano? ¿O fue algo más, una señal que se elevaba desde lo profundo, un momento fugaz en que el límite entre el cielo y la tierra pareció adelgazarse? Quienes lo presenciaron en persona dicen que el aire no fue el mismo después. Se sintió denso, cargado, casi eléctrico, como la calma antes de que la naturaleza revele su fuerza. Un hombre, un marinero con 4 décadas en el mar, dijo que el océano se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, anticipando algo invisible. Quizás todavía lo esté. Quédate con nosotros. Lo que sigue puede ser aún más inquietante. Una pequeña iglesia en el medio oeste de Estados Unidos se convirtió discretamente en el telón de fondo de una de las grabaciones más inquietantes y reverentes del año. El edificio, normalmente oscuro y en reposo después del anochecer, solo albergaba a un pequeño grupo reunido para la oración tardía. Sus voces permanecieron silenciadas, frágiles, moviéndose de manera desigual a través de filas de bancos de madera vacíos. Nada en el espacio parecía inusual. Y, sin embargo, bajo la quietud, algo imperceptible ya había comenzado a cambiar. Al principio, la luz apenas era perceptible, fácilmente confundida con un reflejo fugaz o un brillo extraviado del exterior, pero la carretera más allá de la iglesia estaba vacía. Las ventanas selladas. Ningún accesorio dentro de la iglesia podría haber producido tal resplandor. La luz se hizo más fuerte, condensándose con una constancia antinatural. En segundos, la cámara registró el contorno de una forma alta, con forma humana, de pie y completamente quieta, inmersa en un resplandor blanco dorado. La figura medía un estimado de 7 pies de altura. Su silueta sugería la cortina y el flujo de una túnica, sin embargo, estaba formada completamente de luz, ni afilada ni intermitente. La iluminación tenía una intensidad tranquila, como si el brillo mismo tuviera intención. Durante 15 segundos, la figura permaneció totalmente visible. No hubo parpadeo, ni distorsión.
Solo una presencia constante que pareció imponer una profunda calma en esa sección del santuario. Extrañamente, ninguno de los presentes informó haber visto la figura con sus ojos. Aún así, el pastor describió más tarde haberse detenido a mitad de la oración, invadido por la paz, instalado sobre la habitación, como si algo sagrado hubiera entrado sin previo aviso. Los miembros del grupo de oración compartieron experiencias similares después, un peso en el aire, una calidez, una sensación de ser observado, no con temor, sino con compasión. Cuando la figura desapareció, lo hizo sin transición. La luz se intensificó brevemente, luego colapsó hacia adentro y se desvaneció. No se movieron sombras, no se atenuaron luces, no siguió ninguna respuesta mecánica. La iluminación se comportó independientemente del entorno físico, dejando a los investigadores incapaces de rastrearla hasta cualquier fuente conocida. Quienes examinaron el metraje señalaron notables paralelismos bíblicos. La forma radiante se hace eco de la descripción en Daniel 10, 6, donde un ser celestial se describe con un rostro como un relámpago. Otros hacen referencia a la profecía en Joel 2, en la que Dios habla de revelar maravillas antes de tiempos de gran sacudida. Incluso los escépticos reconocen que la imagen no se parece a reflejos comunes, obstrucciones de lentes o distorsiones digitales. La pregunta entonces se extiende más allá de si la figura fue real. Presiona hacia por qué apareció en un lugar tan modesto, lejos de las ciudades, lejos de las multitudes, lejos de los espacios que normalmente llaman la atención. Una iglesia modesta, casi vacía, que alberga una simple reunión de oración, se convirtió en el escenario improbable de algo que parecía cargado de inmensa significación espiritual. ¿Fue la aparición destinada únicamente a los que estaban dentro de la iglesia? ¿Fue dirigida a la nación? ¿O fue un recordatorio de que el reino espiritual está más cerca y es mucho más activo de lo que muchos están preparados para admitir? No se han alcanzado conclusiones. Sin embargo, una verdad permanece. Esa noche dejó el santuario silenciosamente alterado, y aquellos conectados al momento no pueden escapar de la sensación de que algo del cielo cruzó brevemente al mundo ordinario. Los residentes que viven cerca de un remoto lago de las montañas rocosas están acostumbrados a ver la niebla flotar perezosamente sobre el agua al amanecer. Pero en un amanecer reciente, esa niebla familiar trajo algo profundamente inquietante, algo que desde entonces ha dejado a toda una región incómoda. Los testigos describen un momento en que la neblina se espesó en una cortina densa y estancada, extendiéndose por la superficie del lago sin movimiento. Siguió un silencio profundo, tan absoluto que incluso el parloteo habitual de los pájaros desapareció. Entonces el agua se estremeció, solo ligeramente, pero lo suficiente como para acercar a varios observadores a la orilla. El primer signo visible fue una curva, suave, perfectamente arqueada, casi reflectante, mientras captaba la luz débil y fracturada de la madrugada. Lo que surgió de la niebla se asemejaba a una cola, larga, poderosa e inquietantemente fluida en movimiento. Las estimaciones situaron la longitud visible entre 15 y 20 pies, aunque nadie podía decir cuánto permanecía oculto debajo de la niebla o debajo de la superficie. El movimiento desafió las expectativas. En lugar de caer hacia atrás bajo su propio peso, la forma persistió, suspendida en la niebla, como si estuviera sostenida por algo invisible. Su movimiento fue lento y deliberado, girando en un patrón en espiral que envió ondas que se extendían en anillos irregulares. Algunos testigos lo describieron como excesivamente controlado, casi intencional, como si lo que yacía más allá de la niebla fuera consciente de ser observado. Durante 20 a 30 segundos, la cola se movió en silencio. Luego, en un giro repentino, como un látigo, se retiró a la niebla, sin dejar ninguna perturbación natural detrás, solo desorden de cualquier manera reconocible. Momentos después, el lago volvió a la quietud, dejando a los presentes inseguros de lo que habían presenciado. Las grabaciones capturadas desde dos ángulos separados muestran la misma silueta que se eleva a través de la niebla, oscura, serpentina, inconfundiblemente inmensa. Los analistas revisaron el metraje y descartaron escombros flotantes, maquinaria mecánica o equipo atmosférico. La forma se mueve demasiado fluida, demasiado sensible para ser artificial. Sin embargo, la posibilidad de que una criatura natural de esa escala habite el lago parece igualmente implausible. Las comparaciones siguieron rápidamente.
Muchos en línea hacen referencia a Leviatán, la gran criatura marina descrita en Job 41, poderosa, indomable y ligada a temas de profunda lucha espiritual. Otros señalaron imágenes en Apocalipsis, donde un dragón emerge de las aguas, señalando el caos en el reino espiritual a medida que se derrama en el mundo físico. Las leyendas de seres parecidos a serpientes han existido durante siglos, pero este metraje, estable, claro y confirmado por múltiples testigos, ha encendido una especulación renovada. Ya sea simbólica o literal, la aparición se siente como una fractura en el orden ordinario de las cosas, insinuando que fuerzas ocultas durante mucho tiempo pueden estar agitándose bajo la superficie. Si signos como este continúan emergiendo en toda la nación, ¿qué más podría estar esperando detrás del velo? Si este momento llamó tu atención, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que estos misterios salgan a la luz. Una extensión distante del desierto americano, típicamente quieta y pasada por alto, ha atraído abruptamente una intensa escrutinio después de que una cámara de seguridad grabara algo que desafía una fácil explicación. Montada en lo alto de un poste con vistas a una carretera de servicio sin usar y amplias extensiones de arena abierta, la cámara capturó una figura que cruzaba el terreno, lenta en el ritmo, deliberada en el movimiento e inquietantemente inmensa. La grabación comienza sin incidentes. La bruma de calor brilla débilmente sobre la arena, y el horizonte parece vacío hasta los límites de la lente. Luego, varios segundos después, una silueta colosal entra en el encuadre por la izquierda. Su contorno es claramente humanoide, 2 piernas, hombros anchos, una constitución alargada que se mueve con tranquila resolución. Las proporciones provocan inmediatamente inquietud. Los analistas que comparan la figura con puntos de referencia fijos estiman su altura entre 12 y 15 pies. Avanza con un paso pesado y medido. Cada paso presiona contra el suelo, enviando sutiles ondulaciones a través de la arena circundante y dejando impresiones profundas que persisten, mucho después de que se aleja. Aunque la cámara no grabó ningún sonido, los trabajadores recordaron más tarde haber sentido vibraciones bajas y temblorosas durante esa misma ventana de tiempo, ruidos que inicialmente atribuyeron a la actividad industrial distante. Solo después de revisar el metraje reconocieron que el momento se alineaba con precisión. A pesar de la claridad de la figura, no muestra características identificables, ni contornos de ropa, ni estructura facial, solo una masa oscura en contraste con el desierto iluminado por el sol. Moviéndose a través de una quietud revuelta, la figura avanza con una compostura inusual, ni apresurada ni incierta, como si siguiera una ruta fija a través de la tierra abierta. La marca de tiempo incrustada en el metraje ha sido confirmada por múltiples técnicos. No hay saltos, ni distorsiones, ni signos de manipulación. La sombra proyectada por la forma se extiende mucho sobre la arena, consistente con la posición del sol, anclando firmemente la escena en la realidad física. Todo en el vídeo parece obedecer las leyes naturales, excepto la figura misma. Cuando el personal regresó más tarde al sitio, descubrieron huellas de gran tamaño, sus bordes parcialmente borrosos por el desplazamiento de los vientos del desierto. Cada impresión era tan grande que un adulto podía pararse dentro de ella cómodamente. Ninguna maquinaria, vehículo o efecto visual conocido explica impresiones de ese tamaño, profundidad o formación. En todo Estados Unidos, se están desarrollando eventos extremos e inquietantes, dejando a millones con miedo a medida que lo ordinario comienza a desmoronarse. En Florida, el cielo se volvió hostil, haciendo llover hielo que sonaba como tambores de juicio. Al mismo tiempo, las arterias de Indiana se congelaron, bloqueando el salvavidas de la nación. Y en lo profundo de Utah, el suelo agrietado borró seres vivos cerca de Springdale y reveló advertencias talladas en piedra. Estos eventos no se desarrollaron uno por uno. Permanecieron juntos en el mismo tiempo estrecho. ¿Es esto coincidencia o un patrón demasiado preciso para ignorar? Si sientes el cambio, si escuchas la advertencia en el viento, no estás solo. Suscríbete y dale me gusta a este vídeo para mantenerte alerta porque las señales ya no susurran. Están gritando. En Florida, la atmósfera se oscureció con una velocidad inquietante. Nubes gruesas y bajas se tragaron el cielo, volviendo la luz del día tenue y pesada. Los vientos se intensificaron rápidamente, impulsando láminas de lluvia que atravesaron calles y vecindarios, arrastrando escombros a su paso. Las palmeras se doblaron violentamente.
Los edificios de gran altura gimieron bajo la presión, y bloques enteros parecieron balancearse como si estuvieran atrapados en una marea no contenida. Las ráfagas atravesaron espacios abiertos, levantando objetos sueltos y dispersándolos por carreteras y aceras. Las multitudes lucharon por mantenerse erguidas. Los paraguas se rompieron y fueron arrancados de las manos. Lo poco que la gente intentó aferrarse fue rápidamente arrancado por la fuerza de la tormenta. A lo largo de las carreteras principales, las líneas eléctricas se rompieron y colapsaron, sumiendo a los vecindarios en una oscuridad repentina. Los semáforos fallaron. Grandes vallas publicitarias y letreros comerciales fueron arrancados de sus marcos, navegando por el aire como hojas caídas antes de estrellarse contra calles y estacionamientos. En áreas residenciales, las familias se apresuraron a entrar, poniendo barricadas en ventanas y puertas mientras la lluvia golpeaba los tejados implacablemente. Dentro de las casas, la gente se acurrucó, ansiosa por la seguridad de sus seres queridos y temerosa de lo que la tormenta aún podría traer. Luego, bajo el cielo que se oscurecía sobre Florida, la tormenta tomó un giro más peligroso. Las formaciones de nubes densas y oscuras se espesaron en lo alto, señalando la llegada del granizo. El aire se volvió frío, pesado y opresivo. Las gotas de lluvia se endurecieron en hielo. Pequeñas piedras comenzaron a caer, golpeando techos, vehículos y pavimento con impactos agudos y metálicos que resonaron en los vecindarios. Aunque algunas no eran más grandes que bolas de nieve, cayeron con fuerza brutal, más frías, más rápidas y más castigadoras. Las ventanas se hicieron añicos. Las tejas del techo se agrietaron. Los coches estacionados a lo largo de las calles quedaron picados y abollados en minutos. En las áreas agrícolas, los campos y jardines se llevaron la peor parte del asalto. Las ramas frágiles se rompieron. La fruta inmadura fue destruida donde colgaba. Los cultivos destinados a la cosecha fueron despojados en momentos, dando golpes severos a los agricultores locales y a las pequeñas operaciones agrícolas. Los residentes atrapados al aire libre se apresuraron a buscar refugio, protegiéndose del aluvión de piedras congeladas. El granizo continuó cayendo, amontonándose a lo largo de las carreteras y el césped, cubriendo el suelo con una capa blanca antinatural parecida a la nieve, pero mucho más densa y fría. Las calles se volvieron resbaladizas y peligrosas. Viajar se volvió traicionero a medida que los vehículos se deslizaban y la visibilidad caía. En las comunidades rurales y los pueblos pequeños, las familias lucharon por proteger el ganado y las pertenencias esenciales. El ganado, las aves de corral y otros animales quedaron expuestos, angustiados por el frío, el viento y el ruido. Muchos estuvieron sin alimento y sin protección durante horas, ya que las condiciones hacían peligroso el movimiento. Los equipos de emergencia y las agencias estatales se movilizaron rápidamente, navegando por carreteras inundadas y autopistas llenas de escombros para llegar a los residentes varados. A pesar de la visibilidad limitada y las condiciones peligrosas, los equipos de rescate avanzaron, ofreciendo ayuda siempre que fue posible. Las consecuencias revelaron la magnitud del daño. Tormentas, inundaciones y granizo en toda Florida resultaron en pérdidas generalizadas. Los hogares fueron dañados o destruidos. Los vehículos quedaron inutilizables. Algunos residentes resultaron heridos, otros desplazados. La infraestructura sufrió mucho, carreteras arrasadas, puentes debilitados y sistemas de agua y eléctricos fuera de servicio, cortando servicios esenciales a comunidades enteras. El sector agrícola también sufrió pérdidas significativas. Las tierras inundadas y los cultivos destruidos provocaron rendimientos reducidos y tensión económica, particularmente para los pequeños agricultores y las familias rurales. Más allá del daño inmediato, siguieron consecuencias ambientales, vías fluviales contaminadas, ecosistemas alterados y amenazas a largo plazo para la vida silvestre y la biodiversidad local, efectos que persistirán mucho más allá de la tormenta misma. Para muchos, fue solo otra tormenta histórica que se sumó a una creciente lista de desastres en Florida. Pero cuando un solo estado comienza a ver viento, inundación y granizo atravesando hogares, campos y líneas eléctricas a la vez, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de cuán fuerte fue la tormenta, sino ¿por qué ahora? ¿Por qué tanta precisión? La escritura describe un mundo que gime, como una creación en trabajo de parto, esforzándose bajo el peso de lo que la humanidad ha construido y creído.
Habla de días en que los poderes del cielo serán sacudidos, cuando la creación no solo gemirá sino que revelará. Cuando las tormentas comienzan a golpear no solo una región, sino desde los océanos hasta los ríos, desde el suelo hasta los cielos, algunos solo ven clima extremo. Otros ven un patrón que suena incómodamente cerca de lo que se escribió hace mucho tiempo. Nadie puede decir con absoluta certeza qué tormenta marca el momento. Pero la historia y la escritura sugieren que cuando el caos da paso a la claridad, cuando la destrucción se detiene y la atención se dirige a un solo lugar, el patrón cambia. Y poco después de que las tormentas disminuyeron, ese cambio se volvió imposible de ignorar. Lo que sucedió en la costa del Golfo fue solo el acto de apertura. En medio de un tranquilo bosque de Oregón por la noche, donde solo el viento se movía a través de los árboles y las crestas distantes se desvanecían en la oscuridad, un satélite de monitoreo grabó algo totalmente inesperado. Una columna perfecta de luz apareció sin previo aviso, descendiendo directamente hacia el claro del bosque como un rayo dibujado entre el cielo y la tierra. La luz formó un círculo casi perfecto en el suelo, luminoso y contenido, permaneciendo en su lugar durante poco más de un minuto. Algunas estimaciones dicen 60 segundos, otras más cerca de 90, antes de desvanecerse tan repentinamente como había aparecido. Cuando los respondedores locales llegaron más tarde al sitio, la escena ofreció más preguntas que respuestas. El suelo dentro del círculo estaba ligeramente cálido al tacto, pero el bosque circundante no mostraba daños. Las hojas estaban intactas. Las ramas no estaban quemadas. No había señales de fuego. Sin carbonización, sin residuos de humo. La luz no había quemado ni se había extendido. Simplemente había iluminado y luego se había retirado. Lo más sorprendente de todo. El círculo que dejó atrás era preciso. Su límite limpio e ininterrumpido, como si hubiera sido marcado deliberadamente. Científicos ambientales y especialistas atmosféricos lucharon por explicar lo que había ocurrido. No hubo actividad de rayos, ni tormenta eléctrica, ni fuente humana conocida. No se informaron fallas de equipos en el área. El evento pareció existir solo en esa breve ventana, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Pero cuando aquellos que conocen las escrituras lo vieron a través de una lente bíblica, la imaginería se siente familiar. En Éxodo 3, 2, Dios aparece en fuego que no consume, una presencia revelada sin destrucción. Aquí también, la luz no dañó. No quemó el bosque ni alteró la tierra. Llegó, se mostró con una claridad inconfundible y luego retrocedió, dejando el lugar cambiado no por el daño sino por la atención. Incluso aquellos que descartaron la intervención divina admitieron en privado que la alineación de los eventos se sentía extraña, como si hubiera sido orquestada por una mano más allá del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato y aterrador. En Ezequiel 1, el profeta describe una luz radiante rodeada dentro de sí misma, rodeando la gloria divina, un símbolo no de caos sino de santidad y autoridad. Desde esta perspectiva, la columna de luz de Oregón se convierte en algo más que una anomalía. Se lee como una señal de iluminación en lugar de juicio, un momento en el que el cielo tocó brevemente la tierra sin fuerza. Lo que profundiza la significación es su momento. La luz apareció solo días después de las perturbaciones en otros lugares, después de que el suelo se había movido, después de que la tierra había hablado. Primero se movió la tierra, luego descendió la luz. Cada evento llegó repentinamente sin una causa natural clara, desarrollándose como en secuencia en lugar de aislamiento. Capa por capa, la creación parecía estar respondiendo. No todo a la vez, sino deliberadamente, como si estuviera preparando el camino para lo que aún estaba por venir. En las afueras de Chicago, mientras una poderosa tormenta invernal cobraba fuerza, los sistemas de radar meteorológico trabajaban continuamente para rastrear su movimiento a través de la región. Pero al revisar los datos, los técnicos notaron algo que no podían categorizar fácilmente. Formándose dentro del corazón de la tormenta había una figura distinta con forma humana coronada con lo que parecía ser un círculo radiante, de pie claramente contra la masa circundante de nieve y nubes. La forma era inmensa, abarcando varias millas, sin embargo, su contorno estaba claramente definido, capturado no por la imaginación, sino por el radar mismo. A medida que la imagen aparecía en las pantallas, la gente en el suelo sintió un cambio repentino. El viento cambió de dirección sin previo aviso.
Su sonido bajo y resonante se extendió por calles y avenidas congeladas. El ruido no se parecía a ráfagas ordinarias o fallas mecánicas. Muchos lo describieron como solemne, casi ceremonial, que duró menos de un minuto antes de desvanecerse de nuevo en la tormenta. Los teléfonos se levantaron. Las grabaciones se propagaron rápidamente a medida que la nieve se intensificó y la visibilidad cayó. La reacción en Chicago surgió a través de las redes sociales en minutos. Transmisiones en vivo y relatos de primera mano describieron el momento como inquietante y lleno de asombro, como si la tormenta revelara brevemente algo más que el clima. Algunos dijeron que se sentía como si estuvieran siendo observados. Otros hablaron de una presencia, silenciosa, inmóvil, delineada en luz y sombra dentro de la nevada. No truenos, no maquinaria, sino algo que se sintió deliberado dentro del marco de la escritura. La imaginería tiene un peso familiar. En Apocalipsis, las figuras coronadas aparecen como mensajeros y gobernantes, no emergiendo de cielos tranquilos, sino a menudo en medio de la agitación y el juicio. En Daniel e Isaías, los seres radiantes se describen vestidos de luz, que aparecen en momentos de transición cuando las naciones son pesadas y los tiempos comienzan a cambiar. Visto a través de esa lente, la figura coronada sobre Chicago se convierte en más que una anomalía visual. Se asemeja a un heraldo, una señal que llega no para explicarse, sino para marcar un momento. En la Biblia, tales figuras no aparecen casualmente. Señalan movimiento, decisiones que se toman más allá de la vista humana. Si la tierra habló a través de la sacudida del suelo, si el fuego y la luz marcaron la tierra en otros lugares, entonces ahora el cielo congelado sobre el Medio Oeste se ha unido a la secuencia. La imagen sobre Chicago no es simplemente sorprendente o aterradora. Es un recordatorio, como las llamadas de trompeta de la antigüedad. Parece decir que se ha cruzado un límite. Los tiempos están cambiando, y la tormenta no ha terminado de hablar. En Indiana, la tormenta cerró la arteria de una nación. Un sistema invernal masivo surgió en la región, enterrando carreteras, líneas ferroviarias y corredores de distribución bajo una nieve espesa impulsada por el viento. Las interestatales que una vez transportaron alimentos, combustible y carga a través del país se silenciaron. Los camiones con remolque se doblaron y se estancaron, congelados en su lugar. Los trenes se ralentizaron y luego se detuvieron. Los aeropuertos suspendieron los vuelos, dejando a los viajeros varados y deteniendo el flujo constante que mantiene conectadas a las ciudades distantes. Las condiciones de visibilidad nula borraron los puntos de referencia familiares. Los vientos aullaron a través de llanuras abiertas, apilando nieve en paredes que se tragaron vehículos y cerraron carreteras rurales. Las temperaturas cayeron en picado, convirtiendo la exposición en una amenaza en minutos. Los equipos de emergencia trabajaron las 24 horas del día, luchando contra el agotamiento y la visibilidad limitada mientras intentaban reabrir rutas que seguían sellándose detrás de ellos. Las comunidades sintieron el impacto casi de inmediato. Las entregas se retrasaron. Los estantes se vaciaron. Los cortes de energía dejaron los hogares oscuros y fríos a medida que las líneas cargadas de hielo se hundían y fallaban. Para aquellos que vivían a lo largo del camino de la tormenta, el peligro no era abstracto. Se midió en horas sin calefacción, en carreteras a las que no se podía llegar, en ayuda que no podía llegar. Lo que se desarrolló en Indiana reveló otra dimensión del mismo patrón. Cuando la atmósfera bloquea el movimiento, ya sea a través del agua, el barro o la nieve, los sistemas construidos para sostener la vida moderna se estancan con ella. La tormenta no necesitó destruir ciudades para perturbar a la nación. Solo tuvo que detener el flujo. La Biblia habla de un tiempo en que grandes terremotos, hambrunas y pestilencias se unirían a eventos temibles y grandes señales del cielo. Lucas 9 y 11. Una sola tormenta invernal no es el cumplimiento de esa profecía. Pero sí quita el telón sobre cuán rápido puede detenerse el movimiento. Con qué facilidad una nación construida sobre la velocidad puede congelarse en su lugar. En momentos como estos, muchos recurrieron a la oración.